Saludos. Bueno, en esta ocasión traemos en este video el teorema del valor intermedio. Bueno, hablando un poco de lo que es el teorema del valor intermedio, como preludio, el teorema del valor intermedio lo que hace es que nos permite poder identificar que en un intervalo existen ceros de una función polinómica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Es un teorema bastante potente porque lo que nos permite es identificar que en un intervalo cerrado a, b hay valores que hacen que la función polinómica sea cero, es decir, que haya alguna solución. Y esto es muy importante en los casos donde nosotros no tengamos, por ejemplo, ceros enteros. Pueden haber ceros irracionales o ceros racionales, de los cuales nosotros, principalmente irracionales. Y este método nos va a servir para nosotros poder identificarlo. No es que nos va a hallar los ceros, sino que nos permite decir que en un intervalo existe un cero. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? El teorema lo que nos dice es lo siguiente. Suponga que f es una función continua en un intervalo cerrado a, b. Y n, cualquier número entre f de a y f de b. Donde f de a es distinto a f de b. Entonces, si estas condiciones se satisfacen, el teorema nos garantiza que existe un número c en el intervalo abierto a, b, es decir, que ese valor c no puede ser ni a ni b, tales que f evaluado en c es igual a n. N de manera general. En este caso que hemos planteado, en esta ecuación, pues nuestro valor de n es igual a 0. Y lo que nosotros queremos ver es si al evaluar la función en los extremos del intervalo que nosotros vamos a dar a continuación, pues tenemos un 0 de la función. El intervalo que vamos a considerar, que básicamente es el intervalo en donde están contenidos todos los ceros. Vamos a ponerlo aquí. Es el intervalo 1,2. Ese es nuestro intervalo a, b. Y usted pensará, ¿por qué nosotros elegimos el intervalo 1,2 y no elegimos otro? Bueno, porque si observan la función, menos 2 es el término independiente. Pero ni x igual 1 ni x igual 2 es un cero del polinomio. Obviamente que por el teorema de los ceros racionales, nosotros sabemos que aparte de 1 y 2, también nosotros tenemos un medio, ¿verdad? Tenemos un medio como 0. Es decir, que nosotros tenemos 1 más o menos 1, tenemos más o menos un medio por el teorema de los ceros racionales. Estos son los posibles ceros. Y por último, más o menos 2. Estos son todos los posibles ceros de este polinomio. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros pudiéramos elegir un intervalo entre 1 y un medio y 1. Pudiéramos elegir este. O pudiéramos elegir el intervalo 1 medio, 2. Vamos a elegir el intervalo 1,2 y luego vamos a ir acortando ese intervalo de forma tal que nosotros podamos ver si alguno de ellos es un 0 o si no lo es. Pues bien, lo que vamos a hacer es evaluar la función, eso es lo primero. Si evaluamos la función, es decir, voy a obtener f evaluado en a1. Entonces tendré 4 por 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2. Al calcular esto sería 4 menos 6 menos 2 menos 4, aquí tendré, eso es 3 menos 2, 1 menos 5 menos 1. Menos 1
Y fíjense que menos 1, en nuestro caso, nos faltó poner aquí arriba el valor n. Y en este caso, ¿quién será el n? N igual 0. 0 porque es el valor de n que nosotros tenemos acá. Entonces, menos 1 es que menor que n para este primer caso. Ahora evalúo f en x igual 2. Cuando evalúo en x igual 2, sabemos que va a ser esto. Menos 6 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2. Eso es 8 por 4, 32. Aquí puse 1 por equivocación. Vamos a arreglarlo. 8 por 4, 32. 2 por 2, 4 por 6, 24. Más 6 menos 2. Bueno, más 6 menos 2, que a final de cuentas va a ser más 4. Por lo tanto, esto sería igual a 32 menos 20, que serían 12. Fíjense que 12 es mayor que n. Y si se fijan, nosotros lo que hicimos fue que tuvimos entre f de 1 y f de 2 hay un cambio de signo, señores. Y el cambio de signo aquí es lo importante y es lo que nosotros tenemos que analizar. Observe que si nosotros tenemos un cambio de signo, significa que la gráfica de f pasó de valores negativos a positivos. Eso significa que si los valores de f, que son los valores de f negativo por acá abajo, donde f menor que 0, usted primero tiene menos 1 por acá abajo. Lo segundo es que f es positivo por acá arriba. Pero entonces, claro, y sabemos que 0 es n. Hay un cambio de signo. Eso significa que en algún momento la función pasó por el eje x. Y como ustedes sabrán, cuando una función toca el eje x o la corta en algún punto, significa que en ese punto donde la corta hay un punto de intersección con el eje x y por tanto una solución de la ecuación. Eso significa que nuestro cambio de valores de signo entre f de 2 y f de 1 tenemos un cambio de signo, lo cual significa que en el intervalo 1,2 hay un 0. Por tanto, aquí nosotros invocamos el teorema del valor intermedio. Por el teorema del valor intermedio, porque es mi justificación. Por el teorema del valor intermedio, existe un número c en el intervalo a, b, tal que f evaluado en ese valor c va a ser igual a 0. Entonces, esto es lo que me garantiza este teorema. Por tanto, tenemos que tener pendiente que a la hora de aplicarlo, debemos de saber en qué intervalo nosotros vamos a identificar esos ceros. Bien, vamos a hacer ahora lo siguiente. Con ese mismo problema que está aquí, vamos a acortar el intervalo. Fíjense que ni 1 ni 2 son ceros de ese polinomio. Oiga bien, ni x igual 1, ni x igual 2, positivos, positivos. Ninguno son ceros de ese polinomio. Puede ser que el valor negativo, los valores negativos de ellos dos lo sean, pero vamos a ver qué ocurre en el intervalo 1, medio. Primero, vamos a evaluar en 1. Bueno, y evaluar en 1, ahora tenemos el intervalo 1, medio. Ahora estamos acortando el intervalo. ¿Qué sucede? Bueno, f de 1 ya lo teníamos en el ejercicio anterior, en el problema anterior. Dijimos que f de 1, aquí n, n igual 0, y f de 1 nos dio menos 1.
Vamos a ver ahora qué nos da f evaluado en un medio. Tenemos en este caso 4 por un medio elevado al cubo menos 6 por un medio elevado al cuadrado más 3 por un medio menos 2. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Si aquí vemos un cambio de signo, pues ya sabemos que estamos enfrente de otro intervalo en donde se encuentra un 0, que puede ser el mismo 0 que anteriormente vimos, porque este intervalo está contenido dentro del otro. Por lo tanto, tendremos aquí 4 por un octavo. Esto sería un cuarto, 6 por un cuarto. Más 3 medios, menos 2. Entonces tengo 4 octavos, que es lo mismo que un medio. 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Más 3 medios, menos 2. Entonces esto se cancela. Ahora observe esto, señores. Fíjense que el resultado de esto me da menos 3 medios. 2 negativo más un medio me da menos 3 medios. Pero menos 3 medios es menor que n. Y también este es menor que n. Hubo cambio de signos. En este caso no hubo cambio de signos. Eso significa que en el intervalo 1, un medio no existen ceros del polinomio. Correcto. Y eso es lo que tenemos en este caso. Si quisiéramos seguir acortando el intervalo, es decir, ahora tomamos el intervalo 1 medio, 2, podemos verificar si ahí hay ceros. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que es el teorema del valor intermedio. Espero que hayan entendido y bueno, por ahí vamos. Un abrazo.